No todo lo espiritual es necesariamente bueno. Hay una justicia espiritual y una maldad espiritual. Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestra batalla no es principal ni necesariamente contra extremismos, la pornografía, los impuestos, las drogas, el alcohol o los suegros. No luchamos contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y la razón por la que muchas veces no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a pelear. Ni siquiera sabemos dónde está la guerra y como resultado nos derrotan. ¿Sabe usted cómo enfrentar a los demonios? Porque si no lo sabe, usted será víctima de ellos. El estudio bíblico de hoy está fundamentado en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Escuche atentamente este mensaje y sabrá cómo enfrentar a los demonios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Me complace el saludarle y darle la bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 1, desde el versículo 21. Dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate, y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este dramático episodio tuvo lugar en una sinagoga de Capernaum. Aquellos que han tenido el privilegio de viajar a la Tierra Santa, con toda seguridad visitaron Capernaum, porque las ruinas de esa antigua sinagoga aún permanecen allí. Creo que de todos los lugares de la tierra, este es el más hermoso. El mar de Galilea parece un topacio en el seno de la madre tierra. Y ahí, en la parte norte del mar de Galilea, está esa sinagoga. Cuando Jesús comenzaba su ministerio público, al estar ahí se dio este enfrentamiento con un hombre poseído. Estamos hablando de tratar con lo satánico, cómo enfrentar los demonios. Porque, estimado amigo, ya sea que usted se dé cuenta o no, hay un mundo demoníaco allá afuera. Es muy real y muy malvado. No ose estar desinformado, mal informado o desinteresado. No hay manera de que usted pueda evadirlo. De una u otra forma, correcta o incorrectamente, se enfrentará con lo satánico. Cuando éramos niños, a veces salíamos al jardín y volteábamos las piedras para ver cuántos insectos estaban debajo. Y era interesante cuando rodábamos una roca grande, cómo todas esas criaturas raras arrastrándose huían de la luz pura del sol. No podían soportar la luz. Son criaturas de la oscuridad. Algo muy similar sucedió ese día en la sinagoga cuando llegó la luz y Jesús expuso el reino de las tinieblas, dándose un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Y esos demonios que habitaban en ese hombre reconocieron la pureza, la santidad del Señor Jesús, y gritaron aterrorizados porque la luz había llegado ese día, exponiendo el reino de las tinieblas. La palabra ocultismo significa oculto. Existe un mundo oculto, un mundo sombrío de tinieblas. Y hoy, por medio de la palabra de Dios, quiero exponerlo. Deseo alumbrarlo con la luz de la palabra de Dios. Quiero que usted aprenda algunos puntos al hablar sobre cómo enfrentar a los demonios. El primer punto es que reconozca hoy lo que llamo la realidad de lo satánico, la realidad de los demonios. Por favor, mire el versículo 23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo.
Existe un mundo espiritual y este mundo es real. La Biblia no lo niega, de hecho lo corrobora. Sé que hay algunos que se burlarán de la idea de los demonios y espíritus. Se asombrarán de que en este día yo, Adrian Rogers, supuestamente un hombre educado, hable a una audiencia de este nuevo y moderno siglo de la realidad de los demonios. Pero le diré, estimado amigo, no hay forma posible de que usted pueda aceptar la Biblia como verdadera y negar la realidad de los demonios. Mi experiencia personal en el ministerio es suficiente para afirmar la realidad de lo satánico. Hay aquellos que se ríen. Piensan que en esta era tan sofisticada, nuestros problemas están en el área de la vivienda, la educación, la paz y todo eso, pero nunca resuelven el problema porque no ven al enemigo. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No todo lo espiritual es necesariamente bueno. Hay una justicia espiritual y hay una maldad espiritual. La Biblia dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Luchamos contra fuerzas espirituales malignas. Nuestra batalla no es principalmente contra el extremismo, la pornografía, los impuestos, las drogas, el alcohol o los suegros. Estimado amigo, no luchamos contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y la razón por la que muchas veces no ganamos la batalla es porque no nos presentamos a pelear. Ni siquiera sabemos dónde es la guerra y como resultado, pues nos derrotan. Escuché acerca de un boxeador que le estaban golpeando horriblemente. Su adversario era demasiado para él. Él regresó a su esquina entre asaltos y le dijo a su entrenador: por favor, tira la toalla, me rindo, este tipo me está matando. El entrenador le contestó: pero si él ni siquiera te ha tocado. Y el boxeador le respondió: entonces vigila a ese árbitro porque alguien me está matando. Amigo, a veces tratamos de explicarlo diciendo: eso no es real. Bien, le diré algo. Alguien nos está matando. Alguien nos está haciendo mucho daño. Alguien está haciendo algo horroroso y terrible en este mundo que vivimos. Existe la realidad de los demonios. ¿Quiénes son estos espíritus demoníacos? ¿De dónde provienen? Yo creo que son ángeles caídos. Ángeles caídos. En Apocalipsis 12, versículo 4, la Biblia nos cuenta claramente que el gran dragón o el diablo arrastró con él la tercera parte de las estrellas del cielo, arrojándolas a la tierra. Bien, esto no sucedió literalmente, ni sucederá literalmente. No hay suficiente lugar sobre la tierra para que un tercio de los cuerpos celestiales puedan caber. Una sola estrella es millones de veces más grande que el planeta Tierra. Esas estrellas eran los seres angelicales, que cayeron cuando Lucifer cayó. Lucifer, que significa portador de luz, quien era el hijo de la mañana, al caer se convirtió en Satanás, el padre de la noche. Y cuando él se rebeló contra Dios, miríadas de espíritus angelicales se rebelaron también contra Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó. Ángeles que pecaron, preciosos, relucientes ángeles que pecaron. La Biblia habla de estos mismos ángeles en Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Estas escrituras y otras nos cuentan que hay ángeles en la rebelión contra Dios, ángeles caídos que siguen a su líder Lucifer. Ellos son invisibles, son poderosos y no tienen cuerpos propios.
Ellos ven los cuerpos humanos inhabitados y hacen su trabajo inicuo por medio de las mentes, los cuerpos, las personalidades de los seres humanos aquí sobre esta tierra. ¿Por qué hacen los demonios esto? ¿Por qué están tan interesados en afligir a los seres humanos? Por su gran odio hacia Dios y porque Dios le ama a usted. Verá, el diablo no puede atacar directamente a Dios, pero las personas perversas siempre han sabido que si no pueden hacerle daño a alguien, lo mejor es lastimar a los seres queridos de esa persona y así, de todas formas, le hará daño. Esta es la razón por la que el diablo se interesa tanto en usted. Existe una contienda cósmica, la realidad de los demonios, y estos atacan a los seres humanos en 3 formas básicas. Número 1, por medio de la opresión. La opresión. En Hechos 10, versículo 38, la Biblia dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La palabra oprimidos literalmente significa gobernar a alguien, tomar autoridad sobre alguien, derribar a otra persona, ejercer dominio. Santiago capítulo 2, versículo 6 utiliza esta palabra al advertirnos sobre la gente rica. Santiago dice: no os oprimen los ricos. No os oprimen los ricos. Ahora bien, piense cómo el rico puede oprimir al pobre, cómo el rico puede aprovecharse del pobre, cómo el rico puede ejercer su poder y su autoridad. Estoy hablando de la gente rica, inescrupulosa, pagana. Es lo que esta palabra significa. El diablo sabe cómo acosarlo, molestarlo, aprovecharse de usted, y sus demonios lo oprimirán. Hay muchos de ustedes, aún en las iglesias, que saben lo que es estar oprimidos por el diablo. Satanás nos puede oprimir a todos, me puede oprimir a mí. Yo solía pensar que en mi luchar contra el diablo y sus demonios, lo principal que yo tenía que hacer era no pecar, y la contienda se acabaría. Amigo, usted puede estar perfectamente en justicia y aún batallar con el diablo. Jesús lo hizo. El diablo vino a oprimir a Jesús. Eso fue lo que estaba haciendo, oprimiéndolo. Hay una guerra cósmica, y entre más vivo y predico, más estoy en guerra diaria con poderes espirituales que nos oprimen. La opresión es una de las formas en las que el diablo trabaja por medio de los demonios. La segunda forma en que trabaja Satanás es por medio de la obsesión, del tormento. En Lucas capítulo 6, versículo 18 leemos: los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. La Biblia habla de espíritus malignos que atormentan a la gente. Hechos capítulo 5, versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Existe la opresión y la obsesión. La opresión viene principalmente de afuera. Es la forma en que el diablo lo acosa, lo persigue, lo intimida y hace guerra contra usted. Pero la obsesión proviene de adentro. Trata más con la mente, con el espíritu. Usted ve hoy a personas atormentadas por las obsesiones. Creo que hay mucha gente atormentada por las obsesiones demoníacas de lo que nos imaginamos. Personas obsesionadas con el sexo. No hablo de los que tienen una actitud saludable hacia el sexo. Hablo de la industria de la pornografía y de sus lectores. Existe un tormento que obsesiona sus mentes. Existe gente atormentada por la obsesión de las drogas, el odio, la venganza. Personas que tienen todo tipo de ideas raras y extrañas que las motivan y moldean. Están atrapadas, succionadas por estas. Hay algo que llena sus mentes, consume su energía y las controla de una forma muy única. No es normal. Tienen lo que llamamos hoy una obsesión. La Biblia habla de aquellos atormentados por espíritus malignos. Todas estas obsesiones son sucias. Las drogas, el sexo, la venganza, el orgullo, la codicia.
Hay muchos de ustedes que no están obsesionados con el sexo, sino con el dinero. Es una obsesión. El empresario puede ser el mejor del país. Todos hablan de cuán gran hombre de negocios es, pero él tiene una obsesión. Él no está ganando dinero. Solo lleva el puntaje. No necesita más dinero, pero no puede parar porque está siendo controlado. Tiene una obsesión. ¿Conoce usted a alguien obsesionado? Por supuesto que sí. Por todo nuestro alrededor la gente está obsesionada. Existe algo malvado acerca de esta obsesión. Proviene de Satanás. Existe la opresión, existe la obsesión, y la tercera forma por medio de la cual Satanás ataca a la gente es la posesión. Por favor, observe en Marcos capítulo 1, habla de la posesión, y en el versículo 32 lo menciona más claramente. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. De paso mencionaré que siempre que usted lee la palabra demonios, está en plural. Hay un solo diablo, pero muchos demonios. Aquellos que están endemoniados, es decir, oprimidos, atormentados, es porque el demonio se ha mudado, ha tomado residencia, ha empezado a ocupar el lugar que le pertenece al Espíritu Santo en el espíritu humano. La forma en que deberíamos funcionar es por medio del Espíritu Santo, al Él morar en el espíritu del hombre. Y al estar el espíritu humano unido con el Espíritu Santo, éste le da dirección a nuestra alma, que es la mente, emoción y voluntad. Y la mente, emoción y voluntad le dice al cuerpo qué hacer. Así, el cuerpo sale al mundo a expresar la vida del Señor Jesús. El Espíritu Santo en el espíritu humano habla al alma humana, habla a la mente, a la emoción y a la voluntad. Él le dicta al cuerpo, a las manos, a los ojos, a los pies, qué hacer, a dónde ir y qué decir. Así puede expresar la vida del Señor Jesús al Él habitar mi humanidad, al hacerse su deidad una realidad en mi persona. Soy poseído por el Espíritu Santo de Dios al invitar a Jesús a mi corazón. Esta es la forma en que se supone debo vivir. Al estar poseído, el Espíritu Santo entra a vivir en mí. Él me posee, yo soy su templo y Él vive en mí. Ahora bien, ¿es posible para el diablo por medio de uno de sus demonios entrar y tomar posesión del lugar que le pertenece a Dios, el Espíritu Santo, y así poseer a una persona, llegando a ser para el espíritu humano lo que el Espíritu Santo debería ser? El demonio posee a ese espíritu humano, controlando su mente, sus emociones y su voluntad. Y toda clase de cosas terribles y horrorosas se maquinan en esa mente, cuerpo y emociones. Este hombre expresa la vida de Satanás en su vida, y Satanás recibe la gloria en lugar de Dios, porque esa persona está poseída por un espíritu diabólico. Esto es la posesión. Muy bien, la pregunta que surge es, ¿puede un hijo de Dios ser poseído? No, yo no lo creo. Un hijo de Dios puede ser oprimido, y no diga que el diablo no lo puede oprimir, porque yo lo he sido, y usted también. Todo el que ha hecho batalla conoce la opresión, y un hijo de Dios, si no tiene cuidado, puede obsesionarse. Pablo nos lo advierte en Efesios capítulo 4 al decir, no demos lugar al diablo, no permita que el diablo entre y haga de su mente y de su psiquis un campamento inmundo por medio de alguna obsesión. Pero yo no creo que un hijo de Dios pueda ser poseído, porque, mi estimado amigo, para poder ser poseído, primeramente el Espíritu Santo tendría que ser desechado, sacado afuera, es decir, el Espíritu Santo de Dios tendría que mudarse antes de que el demonio pudiese entrar. Verá, cuando usted se salvó, usted recibió el Espíritu Santo. Él entró en usted a morar para siempre, porque Él dijo en Hebreos 13:5, no te desampararé, ni te dejaré. No creo que el enemigo pueda nunca jamás disponer de lo que le pertenece a Dios omnipotente.
Pero esto no significa que usted no tendrá que hacer batalla contra lo satánico. Usted puede estar oprimido. Muchos están oprimidos por el diablo. Quiero decir que los santos de Dios son acosados por el enemigo, y muchos de los santos de Dios le han dado un lugar al enemigo y éste los ha obsesionado. Necesitamos aprender algo acerca de lo satánico. Primero, la realidad de los demonios. Aquí estaba un hombre con un espíritu inmundo, la realidad de los demonios. Segundo, no solo la realidad de los demonios, sino también deseo que aprenda la autoridad de Jesús. Amigo, permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Bajo qué autoridad está usted? Y no me refiero a su trabajo o al gobierno de su país, me refiero bajo qué autoridad espiritual está usted. Porque en este asunto no hay términos medios. O está bajo la autoridad de Dios, o la del diablo. Vive en la luz o vive en las tinieblas. Si usted quiere salir de su mundo de oscuridad, Jesús tiene el deseo y la autoridad para hacerlo. ¿Por qué no ora al respecto este mismo instante? Le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, deseo que me libres de mis opresiones y obsesiones. Deseo someterme a tu voluntad y autoridad. Señor Jesús, con poder tú sanaste a muchos física y espiritualmente. Y hoy necesito tu sanidad para mi alma, mi mente, mi vida toda. Te recibo por fe como mi Señor y mi Salvador. Me someto a tu amorosa y digna autoridad y manifiestes tus propósitos en mi vida. Gracias por amarme, gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Sabía que Satanás nunca abandona a nadie sin pelear? Estimado amigo, deseo que comprenda lo siguiente. Las personas a nuestro alrededor están siendo atacadas o habitadas y manipuladas por un espíritu inmundo. Existe una batalla espiritual. No se jacte diciendo, oh, yo tengo autoridad sobre todo poder del enemigo. A menos que usted esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a menos que usted esté lleno del Espíritu Santo, a menos que esté clamando, no teóricamente, sino genuina y verdaderamente, el poder de Jesucristo en su vida, usted no entenderá el poder del enemigo. El poder superior y la autoridad de Jesucristo, correctamente ejercida sobre el poder del enemigo, obliga a los demonios a obedecer. Eso es lo que vamos a estudiar en la segunda parte del mensaje, ¿cómo enfrentar a los demonios? Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Bienvenidos y gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Permítame hacer un breve resumen de la primera parte de este mensaje, cómo enfrentar a los demonios. Aquellos que han tenido el privilegio de viajar por la Tierra Santa, con toda seguridad visitaron Capernaum, porque las ruinas de la antigua sinagoga en la cual Jesucristo enseñó, aún permanecen allí. Creo que Capernaum es uno de los lugares más hermosos de la tierra. El mar de Galilea parece un topacio incrustado en el valle, y tanto la salida del sol como los ocasos son espectáculos que desafían toda descripción. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, al estar ahí se dio un enfrentamiento con un hombre poseído por el diablo. Estamos hablando de tratar con lo satánico, de cómo enfrentar a los demonios. Porque, mi querido amigo, ya sea que usted se dé cuenta o no, hay un mundo demoníaco allá afuera. Es muy real y muy malvado. No se atreva a estar desinformado, mal informado o desinteresado. No hay manera de que usted pueda evadirlo. De una forma u otra, correcta o incorrectamente, se enfrentará con lo satánico. Existe un mundo oculto, un mundo sombrío de tinieblas. Por eso, por medio de la palabra de Dios, quiero exponerlo.
para que usted aprenda algunos puntos de cómo enfrentar a los demonios. Primero está la realidad de los demonios. Leamos en Mateo 1:23. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Note que aquí la Biblia corrobora la existencia de un mundo espiritual. Sé que algunos de ustedes se burlan de la idea de los demonios, los espíritus, lo oculto. Y se asombrarán de que yo, Adrián Rogers, supuestamente un hombre educado, en este día y en este programa, le hable a la audiencia de este nuevo y moderno siglo de la realidad de los demonios. Permítame decirle que no hay forma posible de que usted pueda aceptar la Biblia como verdadera y negar la realidad de los demonios, la realidad de un mundo espiritual. Pero hay aquellos que se ríen. Piensan que en esta era tan sofisticada, nuestros problemas están en las áreas de la vivienda, de la educación, del medio ambiente, de la ecología, de la paz y todo eso. Muy bueno, por cierto. Pero no se preocupan por el problema espiritual y por lo tanto no conocen ni pueden identificar al enemigo. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe una contienda cósmica, la realidad de los demonios, y estos atacan a los seres humanos en tres formas básicas. Primero, por medio de la opresión. En Hechos 10:38 leemos: Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Segundo, por medio de la obsesión. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Existe la opresión y la obsesión. La opresión viene principalmente de afuera. Es la forma en que el diablo acosa, persigue, intimida y hace la guerra contra usted. Pero la obsesión viene de adentro. Tiene que ver más con la mente y el espíritu. Tercero, por medio de la posesión. Marcos 1:32 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Siempre que usted vea la palabra demonios, notará que está en plural. Hay un solo diablo, pero muchísimos demonios. Aquellos que están endemoniados es porque el diablo se ha mudado, ha tomado residencia en su vida, ha empezado a ocupar el lugar que le pertenece al Espíritu Santo en el espíritu humano. Ahora necesitamos aprender algo acerca de lo satánico. Primero, la realidad de los demonios, y segundo, la realidad de la autoridad de Jesús. Marcos 1, desde el versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad?» Subraye las palabras «con autoridad». «Manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Jesús dijo: «Toda potestad, o sea, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra». Jesús tiene autoridad sobre todo el poder del enemigo. Esta es la razón por la que nuestro Señor dijo: «He aquí os doy potestad de hollar toda fuerza del enemigo». Cristo tiene esa autoridad, y como veremos en un momento, Él nos ha dado esa autoridad. Quiero que usted aprenda 4 cosas que los demonios saben acerca de Jesús. Número 1, ellos reconocen su autoridad y deidad plena.
sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos lo reconocieron. El diablo es más ortodoxo que algunos teólogos que conozco. Algunos teólogos ni siquiera han llegado al nivel del diablo. Sé quién eres, el Santo de Dios. El cielo ya había testificado, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora el infierno también tenía que confesarlo, sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocen la deidad y la autoridad de Jesucristo. Segundo, note que los demonios tienen una antipatía y un odio hacia Jesús. Déjanos tranquilos, déjanos tranquilos. Ningún endemoniado quiere oír las verdades de Dios. Pueden ir a un servicio de adoración, sentarse y escuchar una conversación, pero cuando Jesucristo, en toda su pureza, en toda su hermosura, es presentado, ellos gritarán, déjanos tranquilos. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien decir, no me predique, déjeme tranquilo, no quiero escucharle? Por supuesto que no quieren oírnos, porque es ese demonio que los oprime, obsesiona o posee, quien dice, lárgate de aquí con eso. Las tinieblas no pueden soportar la luz. Déjanos tranquilos. El tercer punto, no solo reconocen a Jesús, no solo lo odian, sino que también le tienen un intenso temor. Has venido para destruirnos. Oh, cómo se aterran estos demonios ante el Señor. Estimado amigo, lo que trato de decirles es que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Le ayudará a comprender que Cristo Jesús tiene autoridad sobre toda potestad de las tinieblas, y ningún hijo de Dios tiene jamás que temer a Satanás, nunca, jamás. Sí, esté alerta, vigilante, sobrio, pero no le tema al diablo. De hecho, los demonios le tienen miedo a usted cuando reconocen su poder, cuando se dan cuenta de quién es usted en el Señor Jesucristo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por último, debe comprender que los demonios siempre tienen que obedecer la autoridad del Señor. Ellos siempre deben ceder a su autoridad. Jesús le dijo, cállate. Literalmente significa en el griego amordazar. Es como ponerle un bozal a un perro, cállate, que traducido literalmente es amordazar. Jesús se hizo cargo de ese demonio como si fuera una bestia salvaje. Cállate y sal de él. La Biblia dice que lo sacó a la fuerza. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué significa sacudiéndole con violencia? ¿Lastimó el demonio físicamente a este hombre? No, porque Lucas 4 relata la misma historia y dice que no le hizo daño alguno. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que Satanás nunca abandona a nadie sin pelear. El demonio salió gritando en agonía y en dolor, dándose una separación. Hubo una batalla. Y ojalá que podamos comprender esto, estimado amigo, que las personas a nuestro alrededor están siendo o habitadas por un demonio inmundo o manipuladas por uno. Existe una batalla. Esta es la razón por la cual Marcos, en el capítulo 9, versículo 29, habla de cuando los discípulos trataron de sacar a un demonio y fracasaron. Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Existe una batalla. No se jacte diciendo, yo tengo autoridad sobre todo poder del enemigo. A menos que usted esté viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a menos que esté lleno del Espíritu Santo, a menos que esté clamando, no teóricamente, sino verdaderamente, el poder de Jesucristo en su vida, usted no entiende el poder del enemigo. Mas comprenda que el poder superior y la autoridad de Jesucristo correctamente ejercidas sobre el poder del enemigo obliga a los demonios a obedecer.
Primero, hemos hablado sobre la realidad de los demonios. Segundo, sobre la autoridad de Jesús. Y en tercer lugar, estudiemos la victoria del creyente. La Biblia dice que estos demonios salieron. En Lucas 10, Jesús le dio a sus discípulos poder para sacar los demonios. Los 70 discípulos dijeron en el versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Luego, al darnos la gran comisión, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Lucas 10:19 leemos, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ya tenemos la victoria. Pero, ¿por qué no experimentamos esta victoria? Escuche, ¿por qué en el mundo de hoy peleamos al frente de la batalla equivocada? 3 cosas que el mundo está tratando de usar hoy: la legislación, la educación y el medio ambiente. Con la legislación piensan que si decretamos suficientes leyes podremos ser capaces de controlar la humanidad. No estoy en contra de las leyes como tales, pero para empezar, ni siquiera tenemos suficientes prisiones para encarcelar a los criminales. Así que la sola legislación no es la respuesta. Compartiré nuevamente la historia de un padre quien le enseñó a su niño de 4 años que se sentara. Él se lo ordenó repetidamente, siéntate. Finalmente, el papá tomó al muchachito de los hombros y lo sentó a la fuerza en una silla. El niño sentado alzó la mirada y le respondió, yo estoy sentado por fuera, pero sigo de pie por dentro. La ley se puede encargar de lo exterior, pero no puede cambiar el corazón. A su vez, tratamos de solucionar los problemas con la educación. Es asombroso cuántos piensan que la educación es la respuesta. ¿Sabía usted que Hitler era un hombre endemoniado? Hitler era un hombre endemoniado, quien gobernó la Alemania nazi, una de las naciones más educadas, eruditas y sofisticadas sobre la faz de la tierra. Mas, sin embargo, llegó a ser la nación de los hornos de gas y los horrores de la Alemania nazi. La educación no es la respuesta. Verá, si un hombre es controlado por el diablo y lo educa, ¿qué tiene? Tiene un diablo inteligente. Esta es la razón por la que alguien dijo, usted puede tomar a un hombre común y corriente, a un ladrón que se robó algo de un furgón de mercancía y darle una educación. Pero si lo hace, después se robará todo el ferrocarril. Simplemente va a saber más sobre cómo ser perverso. La educación no es la respuesta. Otros dicen, el medio ambiente es la respuesta. Lo que sucede es que toda esta gente vive en condiciones precarias y si cambiamos el medio ambiente, este cambiará al hombre. Lo entienden al revés. Permítame hacerle una pregunta. ¿En dónde estaba el hombre cuando se metió en problemas? En el huerto del Edén. Usted nunca tendrá un mejor medio ambiente que ese. En el jardín del Edén fue donde todos los problemas del hombre comenzaron. Aclaro, estoy de parte de la legislación, la educación y la mejora del medio ambiente, por mejores viviendas y todo eso. Pero lo que trato de explicar es que si es todo lo que usted hace, nunca resolverá el verdadero problema. Todo lo que está haciendo es recetar aspirinas para controlar la infección. Verá, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde yace la respuesta? Estimado amigo, quiero decirle que la respuesta está en el Señor Jesucristo. Por ello, Marcos comienza su evangelio haciéndonos saber sin lugar a dudas que Jesús, nuestro amado y maravilloso Salvador, nos ha dado la victoria.
Aquellos de ustedes que han llegado a ser hijos de Dios al invitar a Jesús en su corazón, aquellos que son salvos y llenos del Espíritu, van a llegar a conocer el conflicto con el enemigo. Jesucristo lo vivió. Marcos nos cuenta cómo Jesús se enfrentó al diablo en el desierto. Usted se lo va a encontrar. Mas, gloria a Dios. ¡Aleluya! Les repito que Dios les ha dado a sus hijos autoridad sobre todo poder del enemigo. Satanás no es ninguna amenaza, ni la tentación, seducción, ni el pecado tienen ataduras que el Hijo de Dios no pueda romper con el poder de Jesucristo. ¡Gloria a Dios por ello! ¡Gloria a Dios! Los que están oprimidos y obsesionados pensando, oh Dios, sé que soy salvo, pero tengo pensamientos, ambiciones, inclinaciones, cosas que parecen empujarme, controlarme y moldearme. No quiero estas cosas. Estimado amigo, es tiempo de que usted a solas ore y le pida a algunos guerreros de oración que le apoyen y diga, en el nombre de Jesús, Satanás toma autoridad sobre ti. Devuelvo a Dios el terreno que te cedí. Y en arrepentimiento limpia su vida, ordenándole a ese espíritu maligno, lárgate en el nombre de Jesús. Aquí no hay entrada o pase para ti. No tendré más trato contigo, y en el nombre de Jesús te rechazo, resisto y reprendo. La Biblia dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y para usted, amigo, que aún no ha recibido a Cristo, que no es salvo, puede ser que no esté poseído, pero es un candidato. Usted es un candidato. Satanás lo vigila y espera. No sabemos todos los misterios de iniquidad, pero si él tiene una oportunidad, invadirá su persona, tomará un lugar en usted y hará sumamente difícil, casi imposible, a no ser por un milagro de Dios, que usted llegue a salvarse. Y es por esto que usted necesita salvarse hoy. Es la razón por la que necesita entregar su corazón a Jesús. Usted necesita renacer de nuevo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. A Martín Lutero alguien le preguntó, Martín, ¿cómo logras vivir en victoria contra Satanás? Martín Lutero respondió, cuando Satanás llega a mi puerta y toca, Jesús sale a contestar la puerta. Y cuando Satanás pregunta, ¿quién vive aquí? Jesús le contesta, Martín Lutero solía vivir aquí, pero él se mudó, y ahora yo vivo aquí. Y cuando el diablo ve esas manos perforadas por los clavos, se va inmediatamente. Cuando el diablo viene a tocar la puerta de su corazón, usted puede enviar a Jesús. Y quiero decirle que ahora mismo Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Él desea entrar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este maravilloso Jesús está tocando la puerta de su corazón y quiere entrar. Y cuando Él entre, le perdonará sus pecados, le limpiará y le llenará de su presencia. Él tomará control de su vida y comenzará a hacerle la persona que Él quiere que usted sea. Si usted quiere a Jesús como su Salvador personal, le invito a orar una oración donde usted está, este mismo momento, humillándose ante Dios. Ore de corazón y diga, amado Dios, yo sé que tú me amas. Yo sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Confío en ti ahora mismo, en este mismo momento con todo mi ser. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Recibo el regalo de la vida eterna por fe como un niño. Ahora eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios y mi amigo. Y Señor Jesús, porque tú moriste en mi lugar, yo viviré para ti. Gracias por salvarme.